Buenos días, colegas, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidas a esta segunda sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Hoy, si no mal recuerdo, nos estrenamos de transmisión en vivo. No sé si alguna vez hayamos hecho otra transmisión en vivo a solicitud e insistencia del comisionado Salvador, que tuvimos todos a bien por mayoría hacer este tipo de transmisiones. Y pues si no tienen ninguna objeción, ¿me permiten empezar formalmente? Buenísimo. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, otra vez, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Conforme a lo dispuesto por los artículos 20 y 22, fracción 1 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y séptima de los lineamientos que regulan las sesiones de este órgano, solicito a la Secretaría de Actas, la comisionada, la doctora Marcela Leticia López Serna, tenga bien pasar lista de asistencia con el objeto de determinar la existencia de quórum legal para el desarrollo de esta sesión, que se realizará de manera presencial y vía remota mediante el uso de la plataforma Zoom, cuyo uso ha sido autorizado por el CPC para el desahogo de la presente sesión ordinaria. En cumplimiento de la instrucción del presidente, procedo a pasar lista de asistencia y pues dado que no hay ningún comisionado que haya solicitado su conexión a través de plataforma Zoom, pues todos somos en presencial. Comisionado presidente del Comité de Participación Ciudadana, maestro Francisco Miguel Aguirre Arias. Presente. Comisionado maestro José de Jesús Suárez Mariscal. Presente. Comisionado licenciado Salvador Vázquez Caudillo. Presente. La de la voz, Marcela López Serna, presente. Comisionada licenciada Nelly Carolina Rioja Gómez. Presente. Informo que existe el quórum de ley para iniciar con los trabajos de la presente sesión, toda vez que contamos con la participación de los 5 integrantes de este comité, mismos que ya se manifestaron en el pase de lista, presidente. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la sesión ordinaria del 12 de mayo del 2023 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Por lo que a continuación someto a su consideración el siguiente proyecto del orden del día. Orden del día, pase de lista y declaración de quórum legal. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, asuntos en cartera. 4, discusión y en su caso aprobación de informe ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Opinión del 5º informe de actividades de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes. Opinión sobre el 8º informe del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. 5, aprobación del acuerdo para la gestión de gastos de la oficina de este comité. 6, asuntos generales. 7, clausura de los trabajos de la sesión. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este Comité de Participación Ciudadana, sírvanse manifestar si aprueban el orden del día. Para tal fin, solicito a la comisionada Secretaría de Actas dé cuenta a esta presidencia del resultado de la votación emitida. Presidente, previo a eso, quiero hacer un comentario en relación a unos oficios que le hice llegar el lunes pasado sobre adicionar puntos al orden del día, el cual no se consideró. Entonces, previo a esto, felicitar esta moción de estar en vivo para que las y los ciudadanos estén atentos de lo que se aprueba en este Comité de Participación Ciudadana y en particular del punto que justifique, motive el por qué no se subieron estos puntos al orden del día, siempre y cuando que los lineamientos señalan que la presidencia tiene hasta 72 horas para emitir la convocatoria de cualquier sesión, y entonces usted lo envió una semana antes de la sesión y justo por eso al revisar esta orden del día, motivo por el cual presenté el oficio el lunes siguiente, estaba en tiempo y forma de
de adicionar estos puntos que me parecen importantes porque son puntos de las actividades que hemos realizado a partir de la toma de la presidencia en febrero pasado. Entonces, hicimos una sesión en febrero, entonces han sido muchas actividades que se han realizado y yo creo que es importante para que la ciudadanía esté al pendiente de lo que se esté haciendo en este Comité de Participación Ciudadana. Gracias. Sí, gracias. Pues de antemano quisiera manifestar que el proceso de construcción de esta sesión se dio, digamos, con antelación a una reunión en la que participamos todos y discutimos cuáles puntos íbamos a tratar. Acordamos los puntos de la sesión y en aras de respetar ese acuerdo, recuerdo que usted estaba presente, no había manifestado entonces estas intenciones y decidí respetar ese acuerdo de esa reunión de trabajo. Además, que varios de los puntos que usted decide agregar, algunos están considerados en los asuntos en cartera, otros están considerados en asuntos generales y sin lugar a dudas hay otros en los que me causa confusión porque creo que no existen, como cuando dice que le dé el avance del plan maestro del CPC en relación con la política estatal anticorrupción en su punto 9, no existe ese plan maestro del CPC, no es una cosa, entonces no sé qué se refiere ahí, pero lo que podemos hacer es, si usted me lo permite, la gran cantidad de estos asuntos, poderlos atender en asuntos en cartera como lo tenía previsto y algunos otros en asuntos generales, y si quedaran pendientes, yo me comprometo con usted a volverlos a considerar en las siguientes sesiones. Pero la razón fundamental del por qué cuadrar con la convocatoria que habíamos pactado, organizado todos en una reunión de trabajo era para respetar ese acuerdo. Esa es la naturaleza. Recuerdo que estaba usted en esa reunión de trabajo, pero bueno, los puedo considerar y los puedo enlistar. Si todos saben, lo podemos platicar los asuntos en asuntos generales y en asuntos en cartera. Yo solamente le voy a hacer una solicitud muy respetuosa y por favor que quede asentado en el acta, que más allá de los acuerdos que se tomen en las reuniones de trabajo, este es un oficio que me permite como integrante del CPC para que se puedan incluir puntos en el orden del día. Lo envié porque al revisar esta orden del día que usted envió, pues no los veía considerados, y tomarlos como asuntos en cartera o asuntos generales, pues no me parece adecuado, porque son actividades sustantivas que se han llevado del CPC a partir de que usted tomó presidencia. Entonces, sí, para las siguientes sesiones, si emito un oficio, por favor de considerarlo tal cual. Incluso todavía tenía la esperanza de que ahorita se modificara el orden del día y se subieran, pero no lo veo así. Entonces, de manera respetuosa, cada vez que presente un oficio, se considere por los tiempos, por los plazos. Usted mandó la convocatoria argumentando los artículos de la ley, argumentando los lineamientos, que justamente los lineamientos que nos rigen a nosotros, es justamente por eso envié el oficio. Lo envié con anticipación. Usted podía haber tomado dos alternativas: o modificar el orden del día y remitirlo a partir del martes pasado, o bien modificarlo hoy en su momento para que esto se vea considerado. Y entonces, pues yo creo que tendré que desahogarlo de uno por uno. Ahora, usted menciona sobre el punto del plan de trabajo, que dice que no lo tiene considerado, pero yo no dije plan de trabajo, leí su texto, dice el punto 9, dice informe del avance en porcentaje del plan maestro del CPC en relación con la política estatal anticorrupción.
Plan maestro del CPC es un documento que yo no conozco. El informe del comité coordinador que se aprobó en febrero pasado, presidente. Y Plan maestro no se llama. Al final viene el apartado de indicadores que tiene que ver precisamente con el comité de participación ciudadana. A eso me refiero. Ok. Presentar cuál es el avance de esos indicadores, porque muchos tienen que ver con el comité de participación ciudadana, pero eso ya lo veremos en su punto en cuanto se discuta, pero de eso se trata ese plan maestro. Si me permite, presidente, pues en realidad por técnica legislativa, por técnica jurídica, justamente los asuntos de cartera refieren al avance que se ha dado a los trabajos sustantivos durante el periodo que se informa durante las sesiones. Entonces, en realidad procedería a hablar de esos temas sin ni siquiera en realidad enlistarlos, porque puede ser que surjan todavía más que esos durante justo el desahogo de los asuntos de cartera. Si hubiese alguna otra cuestión adicional a la que por su facultad como presidente tiene usted para poder generar el orden del día, la puede inscribir cualquiera de los integrantes de este comité para los asuntos generales, para que se pudiera discutir en ese momento. De acuerdo. En ese sentido, presidente, entonces, si esa va a ser la política de estas sesiones, cada vez que yo le presento un oficio, le solicito la respuesta tal para que me indique en dónde se van a subir los puntos que yo solicito como integrante del CPC. Si esa va a ser la política de meterlos a asuntos en cartera o en asuntos generales, pues que mínimo me responda los oficios para saber si se van a tomar en cuenta o no se van a tomar en cuenta y evitar este tipo de acciones en sesiones públicas. No, pero esto le da vida y enriquece la vida interna del comité. Yo estoy a favor, y sobre todo que quede claro que me parecen valiosos los 8, 9, 10 puntos que menciona, y que yo espero tratarlos en esta sesión, darle salida a estos temas. O sea, no es, vaya, estamos teniendo una discusión de forma, ¿verdad? Y está muy bien. ¿Quieren, no sé, secretaria, entonces procederíamos a tratar de poner a consideración que incluyamos algunos puntos, o simplemente continuemos y como lo dije al inicio, manifestar estos puntos que venían en asuntos en cartera, yo creo que la mitad de ellos, y algunos otros en asuntos generales, los otros 2 o 3 puntos en asuntos generales? Pues atendiendo los propios lineamientos y justamente a la técnica jurídica de cómo es el desahogo de las sesiones, habría que desahogar aquellos que se van a tocar dentro de los asuntos en cartera, y si alguno no se incluyera, les vamos a dar el uso de la voz a todos ustedes para que puedan inscribir sus participaciones y que se pueda incluir cualquiera de ellos. De acuerdo, está muy bien. Entonces procedemos a la votación atendiendo a su indicación, la votación del orden del día. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por favor levanten la mano quienes estén de acuerdo con el proyecto del orden del día que se ha dado a conocer. Yo emitiré un voto particular sobre el punto. Muy bien, entonces informo, presidente, que el orden del día fue aprobado por mayoría de los presentes. De acuerdo, gracias. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, correspondiente a los asuntos en cartera, me permito informar lo siguiente. Perdona. El primer punto es el taller de prevención de empresas para empresas. Este asunto en cartera es un proyecto que hemos venido tratando de enarbolar desde aproximadamente unos 6, 7 meses de que participamos en la última reunión de la Red Nacional de CPCs, donde conocimos el planteamiento de un proyecto, un programa que tiene la Agencia de Cooperación Alemana que se llama Alliance for Integrity, que lo que busca es incentivar que los negocios íntegros son más rentables. Y para ello se organizó un taller en el que desafortunadamente en Aguascalientes no pudo ser sede, pero compartimos la coorganización con nuestros colegas del CPC de Guanajuato. Entonces, el 20 de abril de este año, pues tuvimos a bien de ya tener la convocatoria, ya tener
digamos, un planteamiento de un lugar, hora y día específico para este taller. Y el objetivo específicamente, como ya lo decía, es capacitar pymes con poca o nula experiencia en programas de integridad para que de manera sencilla puedan interpretar estos asuntos de forma básica, pero sobre todo muy efectiva en la prevención de la corrupción. El siguiente asunto en cartera es lo relacionado con esta alianza que tenemos con Transparencia Mexicana para impulsar las declaraciones 3 de 3 desde la candidatura. En el día 21 de abril del presente año, tuvimos la visita de Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Transparencia Mexicana es el capítulo mexicano de la Organización Internacional Transparencia Internacional, donde se llevó a cabo una reunión de trabajo con legisladores, sobre todo con legisladores, en donde planteamos la necesidad de ponernos de acuerdo, de todos impulsar que este derecho de acceso a la información es un derecho llave, un derecho humano llave, que en realidad tendríamos que estar todos de acuerdo en seguir impulsando esas cosas, y construimos una mesa de trabajo también con los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, que siempre hemos reconocido como unos aliados en esta causa. A partir de ahí, durante las siguientes semanas, inclusive hasta esta misma semana, hemos seguido en diálogo, en mesas de trabajo con ellos, y estamos a punto de ponernos de acuerdo sobre la redacción de los posibles o probables artículos que haya modificar de las leyes electorales y de transparencia respectivas en el Estado. Entonces, una cosa relevante. El siguiente asunto en cartera es el proyecto de estudio que tenemos de la mano con el Instituto Estatal Electoral, la Fundación Axio y el Instituto de Educación de Aguascalientes, la Fundación Axio y el CPC. Este es un estudio, como ya hemos dicho en otras ocasiones, en otras sesiones, que intenta justo descubrir o visibilizar o ponerle acento a cómo se están transmitiendo los valores cívicos y democráticos desde los estudiantes, los docentes y sobre todo padres de familia, en aras de tratar de incentivar la reflexión para que provoque algún cambio en el esquema educacional de niñas y niños de Aguascalientes. Entonces, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, este proyecto se encuentra coordinado por la Comisión de Educación, también de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, en donde participa muy activamente nuestra colega de Guanajuato, Andrea González Pólac, a quien reconocemos desde aquí todo su ímpetu por seguir empujando este proyecto, el que nos acompaña en esto, la Fundación Axio AC, y próximamente, el día 22 de mayo, tentativamente a las 9:30 de la mañana, estaremos en una normal del Estado, detalles a definir aún, estaremos presentando estos resultados delante de la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, e inmediatamente pasaremos también a una conferencia donde el presidente de esta fundación, Juan Carlos, estará impartiendo, además de los hallazgos, tratando de seguir haciendo reflexiones para incentivar esta conversación. El siguiente asunto en cartera es también esto se desprende de una reunión del Comité Coordinador, de una sesión ordinaria del Comité Coordinador, que en asuntos generales, justo de la parte de asuntos generales de la última sesión ordinaria del Comité Coordinador, de un planteamiento de su servidor a partir de una reunión de trabajo y de cortesía que tuvimos con el titular del órgano superior de fiscalización, nos compartía los avances de la construcción de la propuesta de la política integral en materia de fiscalización de los recursos públicos en el Estado. Es un documento único en el país, hasta donde tenemos registro, hasta donde tenemos
Le insistíamos en ese momento la relevancia de socializar este documento, de que todos los que formamos parte del sistema anticorrupción sería bueno conocer el documento para legitimarlo, para co-construirlo, para seguir cooperando en el mismo. Al mismo tiempo, relacionado con el Comité Estatal de Fiscalización, el Comité Rector de Fiscalización, se tiene ya un anteproyecto de política integral. Este se integra y se deriva del plan de trabajo anual, y pues tuvo a bien el titular del órgano superior de fiscalización a ver bien esta propuesta, a darle luz verde a que todo el mundo conociera este documento. La Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción pues tuvo a bien a compartirnos, y también es otro asunto que nos llegó. Entonces, por lo pronto serían eso, los asuntos en cartera. Para el siguiente punto del orden del día, quisiera comentarles el siguiente punto del orden del día, es el de la discusión y en su caso aprobación del informe ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, así como la opinión del quinto informe de actividades de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes, y además un tercer documento que es la opinión ciudadana sobre el octavo informe del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Entonces, para el desahogo de este cuarto punto del orden del día, de los puntos que les decía, le propongo a preguntar a los presentes si existen observaciones o comentarios con respecto a las propuestas de los documentos, por lo que se abre el registro de sus participaciones, para lo cual solicito el auxilio de la Secretaria de Actas. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si desean participar a fin de levantar el registro, al cual se sujetará el orden de sus participaciones con relación a estos tres documentos que habremos de aprobar. También levantaste. Ok, atendiendo al orden de, como levantaron las manos, procedemos en primer lugar con el licenciado Salvador Vázquez. Gracias. Yo primero felicitar por esta iniciativa, sobre todo de dar una opinión o de generar una opinión por parte del CPC para las instituciones, tanto la Fiscalía Especializada como la propia del Secretario Técnico, ya que aunque no están nuestras atribuciones, yo creo que es bueno que ojos ciudadanos den una opinión acerca de lo que están presentando estas instituciones. Mi pregunta sería, ¿se les va a hacer llegar, se les va a presentar a cada una de ellas y motivando de alguna manera que pues, se tomen en la manera de lo posible las opiniones que nosotros emitimos ante estas instituciones, porque esto permitirá o coadyuvará para que la ciudadanía pueda verificar, consultar, investigar desde una perspectiva ciudadana, no tan jurídica como lo presentan las instituciones, y yo creo que eso abonará para el actuar del sistema y en particular de lo que está haciendo el Comité de Participación Ciudadana con estos informes, que no solamente se queden en lo formal, sino que de alguna manera nos involucremos en cómo se presentan y de alguna manera pueda cambiar la presentación en futuros informes. Muchas gracias. De acuerdo. La siguiente persona que levantó la mano fue la comisionada Nelly. Pues bueno, creo que ya aquí el comisionado Salvador me leyó la mente. Íbamos en el mismo sentido. Igualmente estoy completamente de acuerdo y la verdad es que creo que fue un muy buen ejercicio este hecho de realizar estas opiniones de estos informes,
porque efectivamente nos permite de alguna manera analizar desde otra perspectiva la información que las autoridades nos presentan y de alguna forma, si podemos contribuir como ciudadanía un poquito con el tema de analizar qué es lo que nos están diciendo y la retroalimentación que les estamos dando, pues creo que puede ser un buen ejercicio entre el comité y las autoridades en cuestión. Pero justamente mi participación iba encaminada al hecho de que sugiero que nos pongamos de acuerdo y que tomemos aquí una determinación sobre cómo les haríamos a conocer a las autoridades estos documentos, si se los vamos a mandar de manera oficial, si vamos a ir directamente, y más allá de que ahorita a lo mejor votemos y estemos aprobando los 3 documentos en cuestión, sí también ponernos de acuerdo sobre cómo se los vamos a hacer llegar a las autoridades, si va a ser solamente vía oficio, si vamos a ir directamente, si vamos a buscar una entrevista para presentarles los resultados, o sea, cómo sería esta modalidad, a efecto de que pues quedemos definidos y podamos seguir el trámite correspondiente. Es cuanto. Sí. Muchas gracias, Nelly. ¿Me permiten reaccionar a las dos o hasta el final? Hasta el final, sí. Pues a lo mejor te pregunto también. Es lo mismo, ¿verdad? Y tú sigues después de él. Ok. Adelante, comisionado Jesús. Gracias. La participación ciudadana es un proceso de la gestión social en la que nosotros estamos involucrados y en esa construcción yo creo que son parte de los productos que hemos analizado y realizado en conjunto con los colegas. Creo que aparte de dárselos a conocer a las autoridades, que ellos ya los conocen, también hay que darlos a conocer precisamente a las instituciones que nos han albergado y que nos han apoyado, en este caso, por ejemplo, medios públicos, tal y como lo estaba mencionando por aquí la comisionada Nelly, y que desde luego va a tener un impacto mucho más grande. Lo que buscamos es que la gente los conozca, las instituciones ya los conocen, desde luego que hay que darles participación de lo que nosotros estamos haciendo, pero más allá de eso yo diría, y concuerdo con Nelly, en el sentido de ver en qué espacio los vamos a presentar para que justo en ese sentido nuestro trabajo tenga una trascendencia y una traducción. ¿Por qué? Porque los informes son muy largos, ya vimos algunos de ellos que eran de más de 1000 páginas y sin embargo nadie se iba a poner a leerlos. Entonces creo que vale la pena que en futuros espacios que tenemos ya asignados los demos a conocer de una manera ciudadana y diciéndole precisamente a los que nos eligieron para estar en esos puestos qué es lo que están haciendo estas instituciones y cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos que se lograron y los que no se han logrado. Entonces hay que aprovechar los espacios y yo creo que es momento también de difundir este trabajo que hemos realizado. Es cuanto. Gracias, comisionado. Le cedo la voz, presidente. Sí, gracias. Bueno, como por orden primero de ideas y luego de reacción al respecto. A ver, primero lo del informe ciudadano, hacer hincapié en el ejercicio, que yo creo que en las futuras reuniones también que nos toque hacer como comisionados, bien podremos de alguna acompañados, Zaira, a lo mejor es una tarea, de llevar siempre una copia de esta, ¿no? O llevar o poderle transmitir a donde vayamos de forma personal este informe ciudadano del sistema anticorrupción. Es decir, necesitamos contribuir en todos sus canales, sean digitales, personales, virtuales, presenciales, impresos, como sea, la divulgación y difusión de este informe ciudadano. Entonces, quisiera como que estableciéramos ese compromiso, pues que siempre lo llevemos bajo el brazo. Siempre llevamos bajo el brazo este informe que podemos dejar. Hay varias cositas que inclusive siempre podemos cargar. O sea, un estudio de donde hicimos de cómo se participaba en Aguascalientes, alguna impreso de la revista en donde hayamos escrito, de Integrus, alguna entrevista, inclusive que nos han publicado los medios, o que siempre le dejemos testigo con la persona con la que nos entrevistemos de alguna evidencia del trabajo planteado, del trabajo realizado. Y aquí sí me detengo un ratito y hago un hincapié y una reflexión sobre el momento nacional en el que vivimos en el combate a la corrupción, desde su prevención e identificación. Y yo creo que todos aquí acompañan nuestra molestia, nuestra extrañeza, primero, del embate que está sufriendo en el INAI, todos las y los comisionados del INAI, el combate que está sufriendo, el embate que está sufriendo el derecho de acceso a la información. Y desde aquí le queremos enviar un saludo y un respeto con muchísima admiración
a todos las y los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Les queremos decir que no están solos, les queremos decir que desde acá puedan contar con este CPC como sus aliados. Al mismo tiempo, el embate que veladamente está empezando a sufrir, porque ese es realmente todavía es solo una iniciativa, ni siquiera es un dictamen, mucho menos es algo ya votado o algo en firme, sobre la iniciativa de la posible desaparición de la SESNA, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos hace y nos compromete, colegas, no solamente a acompañar eso, porque cualquier embate de cualquier integrante de este sistema, como su nombre lo dice, la suma a todas sus partes, significa que habemos más de 2.500 personas involucradas en eso, en este gran entramado nacional de instituciones nacionales, federales y estatales, municipales, en el que cualquier embate al respecto también nos afecta. Entonces, ser conscientes de ese momento, y lo conecto con esta idea de estar difundiendo los avances, los resultados. Evidentemente es un documento en el que también no solamente cuenta las buenas historias, cuenta también los pendientes. Es una parte importante del documento. Es decir, también el informe, y es una cosa que hay que celebrar y hay que también compartir y también tratar de difundir al respecto, están de forma sintetizada y explicada en este documento, el informe ciudadano, los pendientes de este sistema anticorrupción, los pendientes de muchas instituciones, de muchas autoridades, y que de ahí bien, no tendríamos que inventar el hilo negro, de ahí bien pueden seguir saliendo recomendaciones no vinculantes o posibles iniciativas a proponer a estas autoridades. Hay que tratar también de visibilizar eso. Los últimos dos comentarios que tienen que ver con la construcción de dos opiniones, que nos estrenamos en esto, que en esto de la coadyuvancia, ¿no?, de que el CPC es coadyuvante al cumplimiento de todos los objetivos, y si bien nuestra principal arma es nuestra voz y el uso de la razón, se realizaron estas opiniones que bien tuvimos a co-construir, que es un trabajo colectivo, avalado y aprobado. Por eso, a iniciativa de la Secretaría de Actas, se mandó con muchísimo más tiempo de anticipación de lo normal la convocatoria para tener tiempo de poder interpretar estos documentos, que era uno de los planteamientos que teníamos antes, que tal vez enviaban con muy poco tiempo de anticipación los documentos y se podían revisar muy poco. Por eso lo hicimos con tiempo suficiente, de una semana. Esta opinión, sobre todo la del informe de actividades de la Fiscalía, es tratar justo de comentar estas acciones y tratar de documentar por ciertas recomendaciones, entre hacerlo un poquito más pedagógico, que es una cosa que nos compete, y tratar de insistirle un poquito más también a la Fiscalía su difusión. Repito, en este mismo momento en el que es lo más importante es discutir la utilidad, la sana y la gran utilidad de tener este sistema que intenta controlar la corrupción, es el momento de ello. Y lo mismo al informe del secretario técnico, que en sí mismo pues es un reto mayúsculo, además de lo que decía Jesús, que además son documentos muy vastos. Hay demasiada información que diseminar, que justo de estar revisando esos informes y esos indicadores, justo han salido iniciativas como la de ir a la Secretaría de Seguridad Pública a discutir de frente con el secretario de Seguridad. Oiga, los policías tienen un problema de percepción de lo documenta el INEGI, lo documenta nuestra encuesta estatal que hace la Secretaría. Hagamos algo, y justo estamos en marcha, en ruta de poder construir una mesa de trabajo para trabajar una iniciativa al respecto. Porque como todos saben, este comité no es un poder ejecutivo, no es un poder que entra en acción, no es un poder ni un instituto que le toque organizar proyectos o ejecutarlos, sino plantearlos desde la participación ciudadana. Entonces, solamente como contexto y hacer estas sanas previsiones. Por supuesto que también tengo y manifiesto la misma inquietud que ustedes, colegas, el cómo
el cómo lo vamos a manifestar. Si no existe alguna otra iniciativa de cómo poderlo presentar, salvo que ahorita la doctora Marcela, que va a continuación tener el uso de la voz, pues por supuesto que yo les propondría darle dentro del margen de lo cordial una especie de formalidad, tratar de nosotros oír a las oficinas o invitarlos a las nuestras, no solo además de hacer una entrega, digamos, entre comillas, protocolaria de la entrega de un documento, sino también de la explicación del mismo, la explicación de las razones y de la explicación del contenido, en aras de co-construir, de seguir co-planteando cambios y movimientos en el combate a la corrupción y que sobre todo de cara a la ciudadanía, lo que estén haciendo todas las instituciones sea entendible, sea atendible también, ¿no? Y que no se convierta estos informes un asunto de élite, ¿verdad? Que solamente pocos revisamos, pocos leemos, o con la verdad que a veces, hablo en primera persona, a veces no entiendo, ¿no? Del todo. Entonces, si permiten, para contestar y para reaccionar un poco a las intervenciones, yo les propondría eso, por supuesto, agendar, una vez aprobado esto, si ustedes tienen a bien aprobarlo, por supuesto, agendar con ellos y tratar de hacerlo lo más formal posible, tener una conversación, eso es, en donde no solamente entreguemos por entregar y nos tomemos una foto, sino podamos platicar el contenido de la opinión y el contenido del informe, de lo que estamos nosotros planteando. Entonces, es cuanto. Muchas gracias. Bueno, yo también me anoté dentro de las participaciones. La verdad es que la aprobación de estos documentos, la generación, el estudio, la lectura, la ciudadanización del lenguaje, con que tenemos que difundirlos para la comunidad, me parece que es algo súper importante en este ejercicio colectivo, como bien lo señaló nuestro presidente. De pronto, la tecnificación tan profunda que se hace en estos estudios para la emisión de productos, que son muy valiosos, como por ejemplo el de la Secretaría Ejecutiva, es un documento muy extenso, pero valiosísimo, porque contiene en sí muchísimos documentos diversos, con estudios diversos, de diferentes elementos que son esenciales para el combate a la corrupción. Sin embargo, el tema de la complejidad que encierra en sí misma, esa tecnificación hace compleja la asequibilidad para las personas comunes. Entonces, me parece que la generación de estos documentos, que de 1000 y tantas páginas, el más largo de los documentos terminó siendo como de 8 o 10 páginas, pues la verdad es que hace mucho más factible que la población en general tenga la posibilidad de acceder a ellos. Entonces, pues bueno, creo que no hay que dejar esos documentos en el cajón, como bien lo señalan todos ustedes, sino sí, por supuesto, hacer este ejercicio de retroalimentación para poder co-construir, para poder también dar nuestras observaciones a las instituciones emisoras de los documentos, en términos de lo que también estamos observando que aún queda pendiente y que, bueno, siempre son pertinentes estas observaciones desde fuera, porque uno hacia el interior genera esta caja de eco y piensa que todo está como muy bien acabado, ¿no? Pero siempre hay cosas que se pueden mejorar en los trabajos formales, en las investigaciones. Entonces, creo que esto de generar una agenda para poder platicar con los emisores de los documentos, pero después también para hacer una liberación democrática del material para toda la comunidad, a través de los medios con los que ya contamos con espacio para poder hacerlo, pero también a través de otro tipo de difusiones, como la campaña que hicimos en medios, me parece que sería algo muy pertinente ponerlo dentro de la agenda, porque ciertamente hay que visibilizar. Los documentos se hacen justo para la utilización pública, para que la comunidad sepa en qué estamos, y también, pues eso seguramente podrá incitar la participación ciudadana de más personas. Entonces, pues agradezco mucho el esfuerzo colectivo, porque de verdad que significó pues muchas horas hombre de trabajo en la lectura, el análisis, la simplificación de los documentos. Agradezco a todos su participación colectiva y al presidente pues el convocar para que este tipo de ejercicios puedan llevarse a cabo. Gracias a usted. ¿Me permite adicionar algo? Primero, apoyar la propuesta de la entrega presencial de los informes, de las opiniones a las instituciones. Esto creo que va a permitir generar esa coordinación que estamos buscando en este estudio que estamos realizando con las instituciones. A manera de propuesta, yo creo que hay que ir pensando en un diseño
de formato de la opinión, porque pues cada quien realizó la opinión como Dios nos dio a entender. Entonces, yo creo que si generamos un diseño, un formato general de estas opiniones, yo creo que va a permitir unificar cómo se presentan los documentos por parte del CPC y que la propia ciudadanía lo pueda consultar. Ya lo dijo Marcela, un documento de más de 100 hojas, hacerlo en 8, justamente ese es el trabajo de una opinión que sea concisa y que podamos coadyuvar con nosotros, con las instituciones. Y en relación con la difusión que propone Jesús y también lo señaló Marcela, pues yo creo que hay que aprovechar las redes sociales, no solamente de nosotros, sino del propio comité coordinador o de las instituciones a las que le estamos generando las opiniones, y también nuestra página institucional, de subir toda la información para que la ciudadanía pueda consultar este tipo de documentos que generamos y que le damos esa visión ciudadana a documentos jurídicos. Gracias. ¿Puedo una reacción? De tu ya te toca. Sí, ya. Como dice el dicho luego, ¿no? Con el mayor de los respetos, siempre es el que propone hace, ¿no? Dice, se lo vamos a encargar, señor comisionado Salvador, la propuesta de, digamos, de este marco o de este modelo tipo, de documento tipo para las opiniones, y con todo gusto avanzamos. Me parece una gran idea. Si me lo permiten, ¿tienen algún otro comentario? ¿Alguien más? Creo que por el momento entonces aprobaríamos el contenido de los mismos, con el hecho de que será, lo tendremos en un formato estandarizado para que efectivamente sea el mismo formato, pero por lo pronto aprobar el contenido de los mismos. Pero el formato es para el próximo, ahorita ya no nos vamos a meter en el trabajo que ya hicimos, y por eso dije, hay que ir pensando en un formato posterior. Ahorita hay que presentarlo con el trabajo que ya hicieron cada uno de ustedes. Ok, sí, yo también me haría con la propuesta también de forma y contenido. Bueno, ahora sí, agotadas las manifestaciones sobre todos estos temas y en virtud de que obra un ejemplar de cada uno de estos documentos en poder de cada uno de los integrantes de este órgano, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, se autorizan dispensar su lectura, para lo cual le solicito a la comisionada secretaria de actas tome el sentido de la votación. Con el permiso de la Presidencia, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, solicito a ustedes manifestar su aprobación de la dispensa de lectura de los documentos, levantando la mano. ¿Tú? ¿No? Muchas gracias. Y yo también, todos. Sí. Informo a la Presidencia que la dispensa de lectura de los 3 documentos ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Aprobada la dispensa de la lectura del informe ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, la opinión del 5º informe de actividades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes y la opinión ciudadana sobre el 8º informe del Secretario Técnico de la CCA, me permito preguntar si existen, que ya lo habíamos hecho, si existen más comentarios. Por lo que solicito a la comisionada secretaria de actas levante el registro de sus participaciones. Bueno, dado que ya eximimos la lectura, no sé si alguien tenga algún otro comentario sobre los documentos. ¿No? Ninguna participación registrada, presidente. Entonces, ahora sí, agotadas las manifestaciones sobre los documentos que se pretenden aprobar, solicito a los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana manifestar media votación nominal si aprueban el contenido de dichos documentos. Para tal efecto, pido a la comisionada secretaria de actas registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por favor manifiéstense haciendo uso de la voz con relación a quienes están a favor con la aprobación de estos 3 documentos que en este momento procedemos a aprobar. Comisionado presidente. A favor. Comisionado maestro José de Jesús Suárez Mariscal. A favor. Gracias. Comisionado licenciado Salvador Vázquez Caudillo. A favor. Gracias. La de la voz, a favor. Comisionada Nelly Carolina Rioja Gómez. A favor. Muchas gracias. Le informo al Pleno de este comité que los documentos de referencia han sido aprobados por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada secretaria.
Para el desahogo del quinto punto del orden del día, correspondiente a la aprobación del acuerdo para la gestión de gastos de oficina del CPC, dado que el mismo se encuentra en posesión de todos los presentes, al habérseles enviado la versión electrónica del mismo junto a la convocatoria de esta sesión, me permito solicitar la dispensa de su lectura, por lo cual solicito a la comisionada Secretaría de Actas tengan a bien tomar la votación al respecto. Con el permiso de la Presidencia, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, solicito a ustedes manifestar su aprobación respecto a la dispensa de la lectura de este acuerdo para la gestión de gastos, levantando su mano. Informo a la Presidencia que la dispensa de lectura de este acuerdo fue aprobada por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del acuerdo para la gestión del gasto del CPC, me permito preguntar si existen comentarios, por lo que solicito a la comisionada Secretaría de Actas levante el registro de sus participaciones. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se van a sujetar el orden de sus participaciones. Y luego yo, si quiero. Muy bien, informo a la Presidencia que hay 3 registros de participaciones. Gracias. Iniciaríamos con el comisionado Salvador. Gracias. En relación con el documento, que parece sí hubo un acuerdo como tal del comité, yo quisiera que fuera más desglosado el presupuesto, es decir, estamos actuando aún más o menos de lo que vamos a tener, y esto va en sentido de que, bueno, ya no nos reunimos como sesiones de trabajo martes y jueves, no sé qué tantas invitaciones se generen, los foros ya no se realizan, entonces yo desearía, o más bien solicitaría, que este presupuesto más bien de a ojo de buen cubero se formalizara en relación a lo que veníamos planteando en años anteriores de la papelería que teníamos, y entonces en base a eso ya ir designando las cantidades que se proponen, ¿no? Porque no es una cantidad que tenemos que cubrir sí o sí, eso me queda claro, pero sí hay que definir como lo veníamos haciendo, entonces yo solicitaría un presupuesto más desglosado, en particular de la papelería y los toners, ¿no? Y de los demás gastos, pues son cotidianos de consumibles, entonces no tengo inconveniente. En cuanto al acuerdo tercero de la realización de cualquier otro gasto, también solicitaría que si se hace un gasto posterior se plantee el presupuesto desglosado de qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, etcétera, etcétera, y todos los gastos, lo que es un presupuesto como tal, ¿no? Desglosado. Entonces, yo sí solicito que para futuras gastos que se tengan programados se proponga el presupuesto y se dé a conocer a todos los integrantes de este órgano colegiado. Muchas gracias. Muy bien, el siguiente anotado para participación es el comisionado Jesús. Muchas gracias. Bien, pues debemos hacer un poquito de historia, que en realidad nosotros no contamos con un presupuesto y que este es únicamente un concepto elemental para poder sobrellevar los gastos de la oficina. Definitivamente que lo que pide el comisionado Salvador es un presupuesto perfectamente elaborado, pero recordemos que la participación ciudadana a la cual nosotros nos enfrentamos cotidianamente no tiene un programa específico, entonces sí estamos muy sujetos a ciertos eventos, a ciertas participaciones que pudiéramos llegar a tener o no tener, y esto pues definitivamente que un inventario y un stock de papelería pues lo va a resentir. Entonces se pueden hacer adecuaciones sobre el camino, eso me queda muy claro. Esto ha sido un presupuesto de los años pasados, creemos que el trabajo de este comité va a ir creciendo, entonces quizás derivado también de la misma inflación, por los mismos costos se pudieran superar o ser incluso más alto de lo que está proyectando, pero este sería como un mínimo establecido, y desde luego pues se pueden acotar estas cifras. Esta es una propuesta hecha en base al principio de lo devengado, es decir, lo que sucedió en el pasado,
pero definitivamente que no estamos previendo situaciones futuras que no, hasta ahorita no tengamos en el alcance de la agenda. Entonces, definitivamente bienvenida a los comentarios en ese sentido, pero acoto, esto es hecho prácticamente a lo que hemos vivido en el pasado y es para lo más esencial en la operación de este comité, lo cual nos deja precisamente pues llevar la meta y la misión que nosotros fuimos creados y que desde luego también podamos seguir teniendo una oficina con atención al público. ¿Es cuánto? El siguiente anotado es el presidente. Sí, gracias. Justo en razón de este reconocimiento como el recuento histórico, ¿no? Justo pasamos de tener una partida presupuestaria a no tenerla, al asumir y al absorber con nuestros honorarios esas partidas, y entiendo que quien no estuvo en su momento pues no lo sabía, no lo conoce, no tiene por qué aceptar esos términos, por supuesto que es un argumento válido. Yo lo que quisiera simplemente hacer hincapié es en el porqué de este documento, ¿no? O sea, y parto de la idea de que el CPC, como bien lo dicen en sus atribuciones, coadyuva al cumplimiento de los objetivos del comité coordinador. Al ser tan abstracto, la palabra coadyuvar sobre todo, pues muchas cosas coadyuvan, por supuesto, muchas, muchísimas, ahí cabe todo, o casi todo, pues ello implícitamente lo que ocasiona, pues evidentemente vivimos en un mundo donde pues existe una moneda para hacer un intercambio, cosas, gastos, costos. Justo lo que no es este documento es un presupuesto, justo no es un planteamiento o sea, conceptualmente no es un presupuesto, por la misma dificultad en la que yo estoy con el argumento de Jesús, que dice, bueno, pues porque podemos hacer muchas cosas mañana y también pasado mañana, porque mañana a lo mejor tenemos que imprimir 1000 hojas y a lo mejor pasado mañana ni una. Por supuesto que también en este espacio, ahorita que estamos discutiendo las cosas materiales del CPC, desde aquí siempre quisiera extender este agradecimiento total, indiscutible, a la persona que ocupa la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el secretario Aquiles Romero González, al poner a nuestra disposición un espacio físico. Somos afortunados en eso, y además poner a nuestra disposición herramientas de trabajo como escritorios, sillas, una pantalla, internet, telefonía, computadoras y demás. Este acuerdo, lo que es un acuerdo del gasto, es decir, algo se tiene que gastar, y básicamente, nomás para entender el espíritu de esto, es que tengamos y formalicemos que gracias a tener este espacio, que nos costó mucho conseguirlo, gracias a tener este espacio necesitamos a alguien, y tenemos esta figura de asistente y asesora, hoy en la titularidad de la licenciada Zaira Ortega, que nosotros evidentemente tendremos ese compromiso primero moral para tratar de que el esfuerzo horario y el esfuerzo físico e intelectual que le imprime a los esfuerzos de contribuir a las actividades del comité, pues sea remunerado, por supuesto, en justicia, primero lo moral. Y luego todos los gastos que se desprenden de la operación de la misma oficina, ¿no? Que yo reconozco también quienes han llevado agua, quienes han llevado hojas, quienes han llevado toners, quienes han llevado que CDs, que discos duros, que carpetas, que el coffee break, que en otras ocasiones cuando hemos organizado foros, que muchas veces una sola persona asume todos los gastos, o luego en otros los dividimos y en otros entre dos, o cuando alguien decide hacer un ejercicio luego de generosidad e invita a un desayuno, ¿no? o ese tipo de cosas, lo que intenta hacer el espíritu de esto es que visibilicemos que existen esos gastos
y que acordemos que en aproximado se pueden usar eso y que si no va a servir al final, como muchos otros también han donado cosas para el funcionamiento del comité. Por supuesto que la cafetera de 25 tazas fue donado pues, por la comisionada Josefina, la otra cafetera de 6 tazas igual, algunas otras cosas, el cable, algunas otras, porque así funcionan también las organizaciones de la sociedad civil, porque así funcionan los organismos ciudadanos, pues siempre tratando de que con contribuciones individuales o colectivas o de alguien en la sumatoria de eso se lleven a bien los esfuerzos. Entonces, es justo eso, nomás tratar de dimensionar qué sí es este documento. Es un acuerdo para decir formalmente que hay gastos, 1, 2, que lo más fácil de ponernos de acuerdo es dividirlos, 3, que tenemos un compromiso moral con quien nos asiste, con quien nos asesora, y también es tratarlo de visibilizar, y sobre todo es eso. Sí entiendo, por supuesto, el fondo de tratar de hacer que esto fuera un poco más detallado, pero en el mismo tiempo entiendo también el argumento de lo complicado que es la ejecución del mismo, porque hoy no sé si mañana vamos a necesitar más hojas, por ejemplo, o tóner, o más agua o menos agua, vamos a invitar más gente, o vamos a recibir más o menos gente, son cosas que no suceden y que además yo creo también que se convierten luego en debates marginales, que no son sustantivos. Entonces es como tratar de atender esto por única ocasión. Yo les prometo que esto no sea un debate constante, sino atender esto por una única ocasión de la forma más formal y ortodoxa posible, y eso es esta propuesta, no más eso. Bueno, yo finalmente quiero agradecerle mucho al comisionado Jesús su participación muy activa en la construcción de este acuerdo y siempre en la elaboración de documentos técnicos que refieren a cuestiones financieras. Muchas gracias, comisionado Jesús. Y pues bueno, coincido plenamente con lo ya señalado. La verdad es que este es un acuerdo de verdad muy simple que solamente pretende pues regular de una manera justa y ortodoxa la gestión de los gastos para que pueda funcionar esta oficina y para que podamos avanzar en las labores sustantivas que requieren de una erogación, ¿no? Para que esta pueda ser pues aportada de manera proporcional por todos los integrantes de este comité, que al final pues no son decisiones unidireccionales, sino en realidad decisiones que tienen que ver con la institucionalidad del CPC, y es por eso que se hace la propuesta para que los gastos pues también sean asumidos de manera proporcional por todos. Es un acuerdo muy sencillo que efectivamente no refiere a un presupuesto particular, sino solamente al cómo. El cómo es que han de operarse los gastos que vayan surgiendo y el suministro de los bienes que se vayan necesitando, bienes y servicios que se necesiten para la gestión de esta oficina. Concluidas las participaciones, ¿me permite una réplica y una observación nada más? Sí, adelante. En relación a la réplica va dirigido a lo que mencionaba Jesús. En ningún momento mencioné la disminución de las cantidades. Viene desglosado esta gestión de gastos, pero en su totalidad. Yo lo que solicito es una desglose sobre todo de la papelería, ¿no? ¿Qué papelería vamos a comprar cada uno? Como lo venimos haciendo los años pasados. Sí, no podemos hacer, o sea, puede fluctuar, o sea, puede aumentar o disminuir dependiendo del uso, y eso desde luego. Y la inflación, no sabemos cuánto cuestan los gastos. Y incluso los gastos extraordinarios que se mencionan también pues con anticipación, o sea, no son gastos de hoy a mañana, se supone que son gastos de eventos que tenemos y tienen que estar planeados, entonces hay que conocerlos con anticipación. Eso es lo que mencioné en la participación previa. Y la observación es quién va a administrar estos gastos, es decir, se va a aportar en económico a alguien, nosotros lo vamos a llevar, lo va a llevar nuestra asistente que ya mencionó el presidente. ¿Cuál va a ser la dinámica de esta administración de estos gastos de gestión? Cada quien lo va a presentar, porque recordemos que estamos en un régimen donde necesitamos facturas, entonces es por eso mi pregunta, si lo vamos a aportar en efectivo o va a ser en especie. Cada quien, comisionado,
Yo creo que en la medida que veamos nosotros la existencia o inexistencia de algún insumo para efecto de poder conseguir el CFDI que necesitamos, cada quien lo podemos administrar. La partida más importante después del pago del asistente pues es la papelería, entonces cada quien la puede hacer. Creo que existe la suficiente madurez de cada uno de nosotros para poder cumplir y asumir ese compromiso. A lo mejor nada más por ahí, y eso ya sería cuestión de ponernos de acuerdo, pues sería la cuestión del fondo fijo, ¿no? Y eso es precisamente para cuando llega, pues que me ramón de agua, que hay que pagar, no sé, alguna paquetería o algo. Y esto es para que la operación pues no se detenga, ¿verdad? Pero yo creo que lo podemos hacer así de manera individual. De acuerdo, gracias. Informo al Pleno que ya no hay ninguna otra participación restante y por lo tanto hemos agotado este punto. Sí, una vez discutido entonces el contenido del acuerdo para la gestión de los gastos de este comité, le pido a la secretaria que tenga a bien levantar la votación respecto a tal propuesta de acuerdo. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les pido de favor manifestar haciendo uso de la voz quienes estén a favor de la aprobación del acuerdo para la gestión de los gastos del Comité de Participación Ciudadana en los términos que constan en el documento que les ha sido notificado. Comisionado Presidente. A favor. Comisionado Maestro José de Jesús Suárez Mariscal. A favor. Comisionado Licenciado Salvador Vázquez Caudillo. A favor del acuerdo. La de la voz, a favor. Comisionada Nelly Carolina Rioja Gómez. A favor. Gracias. Informo al Pleno de este comité que el acuerdo para la gestión del gasto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada secretaria. Para el desahogo del sexto punto del orden del día correspondiente a asuntos generales, solicito a la comisionada secretaria de actas levante el registro de las participaciones. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si es su deseo intervenir a fin de levantar el registro al cual se van a sujetar el orden de sus participaciones. ¿Tú no? ¿Nelly? Nelly. Paco. Yo también, sí. Muy bien. Están inscritos dos personas para la participación. Comenzaríamos con el comisionado Salvador. Gracias. Bueno, reiterar, como lo hice al inicio de esta sesión, y felicitar el esfuerzo que se hizo para que estas sesiones sean públicas, que la ciudadanía que nos pueda seguir de ahora en adelante puede estar al tanto de estas sesiones, y sobre todo atender la solicitud que desde el año pasado yo estaba impulsando. En relación al oficio entregado el pasado lunes 8 de este mes, donde solicitaba se incluyeran algunos temas en el orden del día, y de los cuales ya al inicio de esta sesión se mencionó que se iban a tocar o en asuntos en cartera o en asuntos generales. Solamente quisiera solicitar a la presidencia que nos informe o nos diga si vamos a hacer una reunión extraordinaria o cuál va a ser el mecanismo, la metodología para informar a la ciudadanía sobre los siguientes puntos. El informe del avance en porcentaje de los ejes y acciones del Plan Anual de Trabajo del CPC, publicado el pasado 27 de marzo, ¿no? Cómo vamos en cada uno de los ejes, en cada una de las acciones. El informe por parte de la presidencia de esta relación, estas visitas institucionales a las autoridades que se han realizado, como la Contraloría, la Fiscalía, el OSFAX, todas las instituciones integrantes del Comité Coordinador e instituciones propias del Ejecutivo a las que hemos visitado, cuáles han sido los acuerdos, el motivo de la visita, etcétera, para que la ciudadanía sepa también de lo que se está haciendo, porque sí hay cosas que se han hecho, muchas cosas que se han hecho en este trimestre de febrero a la fecha que estamos haciendo hoy la sesión, y es indispensable que lo demos a conocer. Otro es algún proyecto de calendario de la suscripción de convenios que tenemos que suscribir o vamos a suscribir previo a la sesión de agosto que tenemos del CPC.
el informe de actividades y acciones realizadas desde el Comité Coordinador del Sistema por parte de la presidencia del CPC, que también es presidencia del Comité Coordinador. El informe del avance del registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil en esta red de participación ciudadana que tenemos conformada desde 2021, y también si tenemos a la vista, previa a la sesión de agosto, una reunión con esta red de participación ciudadana. El informe de giras, de entrevistas que hemos realizado los integrantes del CPC con los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuáles medios han sido? El tema ha sido solamente el informe, actividades que hemos estado llevando, etcétera. También hay que darlo a conocer. Y el avance en porcentaje del plan maestro que mencionaba el presidente al inicio, que viene justamente en el PAT como anexo 10.2, dice: Plan Maestro del Comité de Participación Ciudadana para el cumplimiento de la política estatal anticorrupción. Vienen los ejes, vienen el número de indicador, la prioridad y los indicadores que debemos de cumplir. A eso me refiero con también señalar el informe de cómo vamos en esta política, porque es una de las principales acciones que debemos que cumplir, atender la política estatal anticorrupción, más allá de también dar cumplimiento a nuestro plan anual de trabajo. Entonces, de manera respetuosa solicito se informe de manera verbal o bien a este oficio que me dé respuesta por cada uno de los puntos para saber el estatus en que nos encontramos. Ya estamos en mayo, la siguiente sesión es en agosto, viene la elección de la designación de la terna para el secretario técnico, viene la sesión extraordinaria del propio Sistema Nacional. Entonces son muchas actividades que se van a ir empalmando, y entonces nos vamos a ir, desde mi punto de vista, de manera personal, nos vamos a ir atrasando en este cumplimiento del plan de trabajo y sobre todo plan maestro del CPC relacionada con la política estatal. Es cuanto. Pues la siguiente participación inscrita es justo la suya, presidente. Sí, gracias. Bueno, tenía otro tema, o dos temas más, pero si quieren empiezo por reaccionar a la participación del comisionado Salvador. Bueno, la publicación de indicadores, usted lo sabe bien, se hace al término del año gestión. Esa es la primera. No precisamente, presidente. Bueno, me permite. Perdón por la interrupción. Sí, gracias. Las actividades y acciones realizadas por el Comité Coordinador es una cosa que le pediría, a ver, dos cosas de su oficio que me llaman mucho la atención. Sobre todo, me llaman poderosamente la atención, puesto que justo hicimos una reunión de planeación para esta sesión y luego, una vez establecida la convocatoria, hizo el oficio. El punto número 1 de su oficio es una de las cosas que justo venían de la convocatoria, y el avance y ejes y acciones del plan de trabajo, con gusto me comprometo en la siguiente reunión a hacer un informe al respecto sobre las visitas de las acciones institucionales, pues justo en un ejercicio de transparencia proactiva. Si bien ahorita tenemos una adaptación a quien nos estará manejando nuestras herramientas de difusión social, nuestras plataformas sociales y plataformas de contenido, justo en un ejercicio de transparencia proactiva se documentan y se incluyen inclusive en el informe de actividades mensuales de cada CPC el objetivo y la relación de las visitas institucionales con distintas autoridades. Sobre los convenios de colaboración, usted estuvo presente en la reunión en la que hemos estado tratando de encontrarle los puntos sobre la I a una relación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Estamos en construcción.
Y el convenio de la Cuauhtémoc, que es el que se designó hace poco, es un convenio que desde hace mucho se tuvo a bien informar y aprobar en una vieja sesión de este comité, solo que siempre se postergó y tuvo a bien, justo el día de la visita de Eduardo Bojorquez, aprovecháramos para la firma del convenio de colaboración. Tendríamos que profundizar a qué se refiere con las acciones realizadas con el comité coordinador, puesto que son muchas autoridades, son muchos integrantes. En sí mismo, si se refiere a las sesiones del comité coordinador, porque dice el comité coordinador en general, pero si se refiere a las sesiones del comité coordinador, sucedió una y solamente se registró y les compartí a la mayoría de todos ustedes los puntos en los que se discutieron. La sesión también fue pública, y con gusto en la siguiente sesión podemos detallar un poco más. No lo traigo presente, sería cosa de buscarlo un momento en caso de insistir. Si bien es cierto, también hay que reconocer como responsables, porque somos corresponsables todos, de que si bien se instaló en el 2021 una red ciudadana anticorrupción, tenemos mucho tiempo que no la convocamos. Y evidentemente muchos de los integrantes originales que signaron esa intención de pertenecer a esa red, hoy, además de que, pues, obviamente siempre estará el debate de la convergencia de lo personal y lo institucional, tendremos que inicialmente, y es una propuesta, inicialmente en nuestra reunión de trabajo habíamos dicho que íbamos a reunirnos el 22 de mayo, pero luego este día justo nos cambiaron para la presentación del estudio de Axio. Acordamos que fuera jueves 1 de junio, espero tener la fecha bien en mi mente. Y justo, si usted revisó bien su agenda para la siguiente semana, vamos a tener una reunión de planeación para esa reunión, en donde intentaremos, además de cumplir con un objetivo que se conecta con lo que dice del plan de trabajo del CPC, intentar construir el Observatorio Ciudadano en materia del agua, porque es una cosa muy sustantiva de lo que está sucediendo en la… Sí, es el jueves 1 de junio, porque es una agenda muy sustantiva de la vida pública de Aguascalientes. Y yo creo que este comité, así como el sistema, no puede ir en perpendicular a las necesidades y a la coyuntura local, ¿no? Y eso creo que siempre hemos actuado en paralelo. Oye, si hay elecciones, luego hacemos entonces iniciativas en pro de la integridad de los candidatos, una campaña de integridad de los candidatos, luego una plataforma para el 3 de 3 voluntarios de candidatos. Es decir, siempre hemos ido de la mano en la coyuntura. La coyuntura hoy nos obliga a intentar reaccionar, incentivar la participación ciudadana, pedir transparencia a lo que tenga que suceder en el agua, transparencia y que impere la razón, y sobre todo, que lo que yo creo que queremos todas y todos aquí, es que al final evidentemente se abatan los niveles de corrupción, pero que nunca se abata en los niveles de agua. Entonces tenemos que construir eso, y yo creo que lo relaciono con eso, porque la ausencia que tuvimos desde el 2021 hasta este momento de tratar de incentivar la red de participación ciudadana ha llevado, hasta donde tengo información, que el registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil y grupos ciudadanos de la red de participación ciudadana no ha incrementado. Y justo en eso somos corresponsables de la promoción de esto, pero en sí mismo de la promoción de que existan cada vez más organizaciones que tengan voz, que la usen, tratar de entender que hay muchas formas de participar, así como hay muchas formas de creer en la democracia, de participación en la democracia, así como existen opiniones mismas, hay muchas formas de participar. Y creo que ese registro bien podríamos reflexionarlo en las siguientes reuniones de trabajo y en la expectativa que tenemos de la futura próxima reunión de la red, poder incentivar y poder cambiar estos números. Por supuesto que también hay indicadores numéricos muy negativos en el informe de este año que se publicó
bueno, que aprobamos en últimos de enero. Hay uno que siempre me llama la atención y festejo, otra vez por los asuntos en cartera que traemos. Hay un indicador muy triste de Aguascalientes que dice que hay 0 empresas que tienen publicadas sus políticas de integridad. Es un indicador también que desde hace 4 o 5 años está ahí, que es competencia compartida del CPC y del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo justo creo que ir en la ruta correcta de cambiar y mover indicadores positivos es positivo. Yo el asunto que traía en cartera era también informar, recordar que justo en días pasados, en meses pasados, tuvimos a bien en una reunión de trabajo aprobar que se hiciera un oficio. Hubo un momento en la conversación pública que se volvió a discutir cuál era el estatus, digamos, del parque fotovoltaico y la compra de luminarias por parte del municipio. Y quien inició la conversación llamó mucho la atención porque fueron los mismos funcionarios del gobierno municipal, particularmente el secretario del ayuntamiento. Está documentado públicamente en muchos medios de comunicación. Y justo nosotros lo que acordamos en esa reunión de trabajo era hacer un oficio, solicitar información antes de hacer cualquier cosa. Y justo el 5 de mayo recibimos una respuesta de parte del síndico procurador. Solamente les recuerdo que era lo que les solicitábamos, proporcionar la información suficiente y necesaria para conocer el estado que guarda el parque fotovoltaico de la empresa Next Energy y el avance del contrato otorgado de MD Iluminación Nacional, debido a que nos ha preocupado lo que se ha señalado en diversos medios de comunicación. Además, en el mismo tenor, bueno, solicitaron una visita. Nos contestó el síndico procurador, que me parece una respuesta sana. Dice, por cuanto hace referencia al estatus actual del parque fotovoltaico y el avance del contrato que se menciona, con fundamento, cita, leyes de transparencia y acceso a la información pública, es necesario comentarle, y en aras de la transparencia de la ciudadana, que este municipio ha emprendido diversas acciones legales, vía judicial, en relación al proyecto en mención, por lo cual, al efecto de evitar la vulneración del debido proceso y las resoluciones que pudieran emanarse de los expedientes y procedimientos que puedan derivarse de dichas acciones, de ahí que en tanto causen estado dichas resoluciones, no podrán eliminarse el carácter de confidencialidad de la información que solicita. Entonces, celebro que el municipio esté entrando como en acciones legales por la vía judicial, según lo refiere el mismo síndico procurador, el licenciado Héctor Hugo Aguilera Cordero, de forma escrita, un oficio dirigido a este comité y en seguimiento a los asuntos justo de la vida pública. Entonces, para también tener claro ese asunto. Y en asuntos generales, justo también, ya hacía referencia al comisionado Salvador, pues sigue en pie, sigue en marcha la construcción de la Asamblea General Extraordinaria para el 10 y 11 de agosto en Aguascalientes. Tenemos que lidiar un poco con la incertidumbre, dado que quien organiza los puntos y la invitación a esta Asamblea General Extraordinaria es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Y entiendo que para que esto también suceda requiere una aprobación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo en términos de los temas a tratar y del lugar. Aún así, he de decirles que el secretario técnico me ha invitado a un par de reuniones preparatorias en lo que simplemente se han bosquejado. Repito, es solamente un bosquejo, es una idea, todavía no es un proyecto en firme, dado cosas ajenas a la dinámica local. Porque, pues como lo decía justo como contexto, pues la Secretaría misma del Sistema Nacional Anticorrupción está sufriendo embates legales, posibles embates legales, y eso, por decirlo menos, por decir un eufemismo, pues ha distraído ciertas cosas, ¿no?
Entonces, hasta donde me ha informado el presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el doctor Jorge Alatorre, la propuesta de asamblea, todavía no es un hecho, la propuesta de Asamblea General Extraordinaria del Sistema Nacional Anticorrupción en Aguascalientes el 10 y 11 de agosto sigue en pie. Y eso le quería informar a ustedes. No tendría más información precisa, puesto que esta puede ir cambiando conforme vaya evolucionando. De ahí en más, ¿es cuánto, señora secretaria? Pues le informo, presidente, que el orden de las participaciones registradas ha sido agotado. Nada más me permite una réplica, por favor. En relación a la exposición del presidente y que ha sido muy insistente en que todo se ha manejado en las reuniones de trabajo, solicitarle, presidente, que en las futuras reuniones de trabajo se generen minutas de las reuniones para tener evidencia por escrito, así como se lo presenté el lunes pasado, sobre esta información y la intención de estos puntos no es en cuestión de evidenciarlo ni nada, sino al contrario, que la propia ciudadanía conozca qué estamos haciendo, porque no es lo mismo tener una orden del día, por lo menos de 15 puntos a 6 puntos, y entonces todo manejarlo en asuntos en cartera o en asuntos generales. Yo creo que es importante de que se discuta, de que se dé a conocer a la ciudadanía cada uno de los puntos que se está realizando en esta presidencia del CPC. De manera atenta y para que quede, por favor, registro en el acta, una solicitud de respuesta del oficio que se entregó el lunes pasado por cada uno de los puntos. Ya usted ya mencionó dos, el acuerdo de las opiniones, el seguimiento del sistema estatal de fiscalización, pero sí que me dé respuesta de cómo vamos. Los indicadores no son anuales, de lo contrario hay que preguntarle al secretario técnico, que usted ya lo mencionó, pues este es el avance de cómo vamos en cada trimestre, por eso las sesiones son trimestrales. Y entonces tenemos que dar a conocer cómo vamos de avance en cada uno de del plan de trabajo, por un lado, pero a mí lo que más me preocupa es el plan maestro del CPC, que está dentro del plan de trabajo en el anexo que mencioné, sobre todo para ver cómo nos estamos autoevaluando, porque al final, el día de mañana puede llegar a una solicitud de información y cómo vamos a presentar estos indicadores. Hasta ahorita yo me imagino que vamos avanzando, pero si no tenemos documentado cómo va ese avance, pues entonces se nos va a venir el tiempo encima. Sobre el comentario que dijo, sobre el que da la idea la hace, yo no estoy de acuerdo, porque eso va a implicar pues que nadie dé ideas y nadie proponga el formato que mencioné, el formato que mencioné para las opiniones. Entonces usted dijo, bueno, pues la frase es el que da la idea la hace. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, porque en ese caso pues tenemos que voltear con los demás integrantes a ver quién propone algo, sobre todo para el beneficio de las siguientes presidencias, ¿no? Y por último, así como nos incluye algunas sesiones, otras no, de la presidencia, como este caso de Transparencia Mexicana que tenemos con ese proyecto, o con Axio, o con el Instituto Estatal Electoral, hacer una solicitud para que también se nos incluya en las sesiones de la CESNA, porque este bosquejo que usted señala de la sesión extraordinaria no solamente es de la presidencia, es por el órgano ciudadano que es el CPC, y somos 5. Entonces, le solicito que en estas reuniones nos incluya para ver cuál es el avance, porque así como usted menciona, estamos esperando la reacción de la CESNA y quién sabe cuándo vaya a reaccionar. Estamos a mayo y una sesión extraordinaria no se arregla en un mes, ¿no? Entonces, esa es la solicitud que le hago y es cuanto, por favor. Gracias. Pues ahora sí le informo que el orden de las participaciones ha sido agotado. Gracias, comisionada secretaria. Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos
de la presente sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, siendo las 12:39 horas del día 12 de mayo del 2023. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Que pasen un excelente día. Gracias.